Continuemos en Moliendo Café, hoy en compañía de Jorge Mario López, hombre de la tradición oral, de la cuentería y del teatro. Y hemos querido tenerlo en el programa por varias razones, su talento, sus aportes al quehacer cultural en la región, pero también porque este mes, como ya las celebraciones no se hacen por días, sino por meses, entonces se ha dado en llamar el mes del idioma, ya no solo el día del idioma, el 23 de abril, y eso necesariamente tiene que remitirnos a la reflexión sobre la manera como el idioma, el lenguaje, forman parte de nuestra visión del mundo y de nuestras formas de construir, de reconstruir o de desbaratar la realidad también, porque tiene también esa propiedad el lenguaje. Ya llegados entonces a ese punto del teatro, uno se encuentra con una especie de universo circular que da vueltas en la región. Periódicamente, por ahí desde los años 60, cada década se dice que ahora sí, que se ha producido el gran despertar del teatro en la ciudad y en la región, y efectivamente surgen grupos, actores, se montan obras, muchas veces en consonancia con las modas o las demandas del momento, el teatro panfletario de los finales de los años 60 y comienzos de los 70 que pretendía hacer la revolución desde las tablas que aún. Y aún posteriormente otro tipo de búsquedas estéticas, la conexión con el teatro del absurdo, con Samuel Beckett, en fin, con otras de las manifestaciones, y uno va a hacer el balance y se encuentra con que esas obras, esos actores, esos directores se desvanecieron y pasaron, qué sé yo, esto no se trata de un juicio de valor, sino de una constatación, a formar parte desde el quehacer cultural, o sea, se dedican a organizar festivales, a organizar eventos, que son muy importantes, claro, son muy valiosos, pero el teatro, o sea, ese viejo arte de poner una realidad ficcionada no sobre las tablas, con ayuda de la voz, del cuerpo y de la gestualidad, no acaba de arrancar. Algunos se quejan de las políticas o falta de políticas, de los recursos, de la indiferencia, de la formación de públicos. Uno se pregunta, bueno, si en 4 o más décadas no hemos sido capaces de año tras año de formar públicos para la apreciación de las obras de teatro, entonces apague y vámonos. Pero desde allí, desde los escenarios, ¿cómo se ve ese panorama, Jorge Mario? Igual que hace 4 décadas. No, yo creo que se ha ido modificando. El problema no es sacar un 5, el problema es sostener el 5. Uno como estudiante se preocupa, y estudia y 5. La materia te quedó en 5, pero sostenga ese 5 durante todo el resto de tu carrera universitaria. Es igual con el teatro. Siempre va a ser la cenicienta, el área cultural nunca va a tener dinero, siempre son los mismos problemas, no hay que hacer arte por el arte tiene que tener su valor, y siguen las mismas discusiones. Y nosotros hemos llegado tarde a los discursos, Latinoamérica ha llegado un poco tarde. Nosotros discutimos en las universidades Derrida cuando fue una discusión que ya se dio hace más de 20 años en Europa, pero nosotros apenas estamos dando esa discusión. Entonces en el arte también ha pasado un poco y las nuevas modas han generado como unas propuestas diferentes, entonces se pone de moda el performance y todos los grupos de teatro empiezan a apuntarle al performance, pero no pulen el trabajo o en esa búsqueda que van teniendo todos los grupos, llegan a un encuentro y ese encuentro no lo acaban de perfeccionar, sino que, pues, lo echan a la deriva, pero no es una crisis por discursos que hayan llegado tarde o por 5 que se saquen y se sostengan, es una crisis que tiene que ver, y lo decía el maestro Santiago García, y decía, al teatro hay que desinstitucionarlo. Cuando el teatro está mediado en la institucionalidad, tiene unas pérdidas. Unas pérdidas porque va a hacer lo que la institución pida, no lo que se está sintiendo en la colectividad. Y del teatro panfletario pasar o no, lo que pasa es que el teatro panfletario empieza
El mismo teatro tiene algo que comunicar, lo que pasa es la forma y la estética en que lo comunica, la metáfora. Entonces ya no se utiliza el panfleto, sino que se utilizan unas metáforas elaboradas. Nosotros desde las tablas vemos que si llegan 30 personas a la función, uno dice, ¿será que estas mismas 30 llegaron a la otra función que era de un grupo extranjero? No, yo no creo. Cuando llega un grupo extranjero o llega un grupo con una rimbombancia o con una cercanía más porque ha salido en televisión, entonces ese grupo llena la sala. Entonces uno dice, si nosotros nos medimos solo por la taquilla, vamos a estar en la cuerda floja. Pero también lo decía el maestro Beckett, decía, hay que andar al filo del abismo. Hay que andar en el vértigo constante. Y el vértigo es poder jugar con la institucionalidad y poder jugar con la alternatividad y la independencia. Pero empiezan a generarse polos. Y en la ciudad se generan polos. Y en la región se generan polos. Es que ustedes son más institucionales. Ustedes le vendieron el alma al diablo, pero no se trata de venderle el alma al diablo. Unos lo hacen más caros que otros. Unos por un plato de lentejas, otro por otra cosa. No se trata de esa venta. Hay almas que se venden en euros, en dólares. Sí, hay otras. Y otras en platos de comida. ¿Ves? Y otras en platos de comida. Entonces siempre está como el marketing y el dinero ahí, sino que hay que tener un respeto con el oficio y hacer respetar el oficio. Es decir, hay que hacer respetar el oficio como tal. Y eso es muy difícil en la ciudad, en la región, en el país y en Latinoamérica. Hay unos esbozos y hay unas luchas constantes, pero no podemos estar quejándonos constantemente. Si nosotros continuamos, cuando nosotros nos paramos en escena, estamos actuando, por supuesto, para un público, para nosotros, pero estamos actuando para que continúe vivo el teatro, para que no sea desplazado por otro tipo de artes nacientes. Y esa propuesta de la cuarta pared, de un teatro donde usted va, ahora que los teatros están siendo como modificados y las propuestas escénicas son más alternativas, de espacios más libres, sin decir que son teatro de calle, porque en la ciudad quizás no haya teatro de calle. Yo me cuestionaría en Colombia el teatro de calle. La concepción que nosotros tenemos de teatro de calle es pobre. Los festivales que hay en Colombia, los grupos de teatro colombianos… con las comparsas. Realmente. Por supuesto, con paradas callejeras. Solo hay paradas callejeras. Entonces, esa parada callejera, oye, eso es teatro de calle. No, un momento. El teatro de calle es sacar toda la magia a la calle, pero la magia no la hace un zanquero con una bandera o un lanzallamas. La magia es una cosa gigantesca, porque estamos en la calle, estamos en parados en otro territorio. Entonces yo creo que hay una discusión que dar ahí, más que en la eterna discusión de que no hay, de que no se avanza, de que la nueva propuesta, de que esta sí. Uno va a los conversatorios de teatro y encuentra que los antiguos directores dicen, es que no, es que eso era mejor hace tantos años. Pero si hace tantos años estabas diciendo que no había posibilidad y ahora dices que es mejor. Usted ha mencionado dos cosas que es muy importante abordar con más calma. Mencionó lo de la institucionalidad, que en algunos casos ha sido nefasta para el quehacer teatral. En Pereira hubo el caso de un director del Instituto de Cultura de Pereira que sin ningún tapujo les decía a los directores de grupos que los contrataban, siempre y cuando montaran obras con determinados mensajes, o sea, mensajes edificantes sobre los valores cívicos, qué sé yo. Y el otro, eso del efectismo de ciertas manifestaciones del teatro callejero, porque no solo tiene que ver con el teatro que se hace en la calle, sino también en los escenarios, porque además se invirtieron las líneas y las fuerzas de influencia. En un principio, el cine se nutrió del teatro, es decir, no solo de los actores que venían del teatro, sino de las formas del teatro. Incluso se llevaron obras completas de teatro, de Shakespeare, de Racine, de Genet, a la pantalla. Pero ahora está pasando al revés y para mal, no precisamente de lo mejor del cine. Muchos grupos de teatro están reemplazando la falta de propuesta creativa con efectos especiales, al punto de que a veces se vuelve un riesgo alquilar o prestar las salas, porque eso pretenden simular incendios, explosiones, una cantidad de cosas. En eso también es importante llamar la atención. Es el desespero, es que ese es el desespero por capturar un público, es el desespero por el efecto, es decir, ¿cómo logramos solucionar esto para que la obra tenga un encanto? Entonces leen cualquier artículo y dicen, no, es que leímos este texto y este texto de teatro y dice que tiene que tener un efecto, entonces piensan en lo más inmediato. Y el camino más inmediato o más fácil tiene y procrea hijos bobos en el teatro. Es el camino difícil el que puede procrear un hijo, un bebé que pueda tener
un futuro y hay que cambiarle todo y hay que aplicarle el talco y hay que darle la comida y hay que tómese la compota, venga, queramos eso, pero es el camino difícil, no el camino fácil. El camino fácil deja solo descrestismos en la escena. Si usted se pone a jugar con los efectos especiales y corre el riesgo de que los hijos le salgan bobos, señor. Vamos a una nueva pausa para conocer y escuchar lo que la gente tiene para decirnos en las calles y ya volvemos. Yo considero que está bien, sí. Uno siempre ve pues buena difusión, buenos carteles, aunque gran parte, pues como no es un arte, no sé si es que no sea muy acogido o no entra mucho dentro del ámbito de la parte cotidiana de los pereiranos, siempre se pierde. La tiende a ser un poquito más difusa, aunque la realidad es que es de muy buena calidad, pero sí tiende a hacerse difusa porque como que no está muy interiorizada en la cultura de los ciudadanos pereiranos. El foco es el Teatro Santiago Londoño, que es el Teatro Cultural de Pereira. Lo que logramos ver ahí es lo que hay en presentaciones pues, teatrales en la ciudad. No soy muy amante del teatro, por lo tanto tampoco estoy muy metido en ese ambiente, ¿cierto? Pero sí le falta más difusión, comparado con ciudades como Manizales. Pues yo creo que falta un poco de más difusión. Realmente la escena teatral acá en Pereira está, pues no se le da mucha importancia en lo que es en esta zona del eje cafetero, más que todo acá en Pereira. Son muy pocas las partes donde se da cuenta en realidad los ciudadanos que hay algún acto cultural de acuerdo a lo que es con el teatro municipal.